Sabemos que ChatGPT puede resolver problemas, generar contenido e incluso ayudarte a programar, pero ¿sabías que también puedes usar ChatGPT para crear una aplicación? Sí, en este video te mostraré un proceso paso a paso sobre cómo puedes crear una aplicación usando ChatGPT. Usualmente, cuando creas una aplicación, necesitas tener buenos conocimientos en programación y desarrollo de aplicaciones. Pero en este video vamos a usar ChatGPT para generar el código y crear una aplicación básica como esta. Así que asegúrate de ver este video hasta el final porque también te mostraré cómo puedes convertirla en un archivo APK que puedes instalar en tu dispositivo Android, compartir con tus amigos o incluso publicar en el Play Store. Vamos a empezar. Para hacer una aplicación usando ChatGPT vamos a seguir 4 pasos. Primero, decide qué tipo de aplicación quieres crear. Si tienes una idea para una aplicación, puedes decírselo a ChatGPT y cómo debería funcionar, pero para los propósitos de este video vamos a hacer una pequeña aplicación de juego como el 3 en raya. Así que vamos a ChatGPT y pidámosle que nos dé el código HTML, CSS y JavaScript para un juego de 3 en raya para 2 jugadores. Como puedes ver, ya tenemos el código. Ahora, para verificar si el código funciona correctamente, vamos a usar una herramienta llamada CodePen. Vamos a CodePen y hacemos clic en Start Coding. Aquí puedes ver que tenemos 3 secciones diferentes donde debes ingresar el código HTML, CSS y JavaScript respectivamente. Así que volvamos a ChatGPT, copiamos el código HTML y lo pegamos aquí, luego hacemos lo mismo con el CSS y el JavaScript. Una vez que hayas pegado el código, si movemos esto hacia arriba, puedes ver una vista previa de nuestro juego, así que probémoslo. Como puedes ver, el juego funciona perfectamente, pero hay algunas cosas que podemos hacer para mejorarlo. Primero, vamos a mejorar su apariencia. Cambiemos el color de fondo, agreguemos una ventana emergente para revelar quién es el ganador y también añadamos un botón para reiniciar el juego. Así que volvamos a ChatGPT y pidámosle que regenere el código con los cambios que queremos. Ya tenemos la nueva versión de nuestro código, así que copiemos el nuevo código HTML, volvamos a CodePen y reemplacemos el código antiguo con el nuevo. Luego hacemos lo mismo con el CSS y el JavaScript, y puedes ver que el color de fondo ha cambiado. Ahora, cuando jugamos, puedes ver que muestra quién ha ganado el juego en una ventana emergente y tiene un botón para empezar un nuevo juego y un botón para reiniciar el juego. Si quieres añadir algo adicional a tu juego y hacer cambios, puedes pedirle a ChatGPT que te dé el código y reemplazarlos. Ahora que ya tienes el código de ChatGPT y lo has probado, podemos pasar al siguiente paso, que es guardar nuestro código en el ordenador. Primero, necesitamos copiar todo este código en el bloc de notas, así que abramos el bloc de notas, copiemos el código HTML y lo peguemos aquí para guardar el archivo. Creemos una nueva carpeta y pongámosle un nombre. Luego guardemos el archivo como index.html porque solo así nuestra aplicación funcionará correctamente. De la misma manera, abramos un nuevo archivo, copiemos el código CSS y lo peguemos aquí, luego guardemos este archivo como style.css. Nuevamente, abramos un nuevo archivo, copiemos el código JavaScript y lo peguemos aquí, luego guardémoslo como script.js. Una vez que hayas terminado, podemos ejecutar el juego localmente, así que ve a la carpeta que creamos y si abrimos este archivo index, puedes ver que el juego se ejecuta localmente en nuestro navegador. Ahora, simplemente hemos guardado el código en nuestro ordenador y ahora la aplicación funciona bien. Como te dije antes, te mostraré una manera de convertir esta aplicación en una aplicación móvil que puedes instalar en tu dispositivo Android, compartir con tus amigos o incluso publicar en el Play Store. Para convertir esta aplicación en una aplicación móvil, primero necesitamos subir la aplicación en línea.
Para hacerlo, vamos a usar una herramienta llamada Tiny.host, así que simplemente haz clic en el enlace debajo de este video y te llevará a este sitio web. Ahora, da un nombre para tu aplicación. Voy a ingresar Tic-Tac-Toe App y esta será la URL de tu juego. Luego necesitamos subir nuestra aplicación como un archivo zip. Para hacerlo, comprimamos los archivos que guardamos en nuestro ordenador, así que haz clic derecho sobre ellos, luego ve a enviar a y haz clic en comprimir. Una vez hecho esto, simplemente arrastra y suelta tu archivo zip aquí. Ahora haz clic en Google, luego inicia sesión en tu cuenta de Google y nuestra aplicación ya está en línea. Si hacemos clic en ver sitio, puedes ver que nuestra aplicación está en vivo en Internet y podemos compartirla con todos. Ahora que hemos hospedado nuestra aplicación en línea, podemos pasar al paso final que es convertir la aplicación web en una aplicación móvil. Para convertirla, vamos a usar una herramienta llamada Webendo App. Esta herramienta es completamente gratuita, así que simplemente haz clic en el enlace debajo de este video y te llevará a este sitio web. Ahora haz clic en Get Started y aquí necesitamos ingresar la URL de nuestra aplicación. Para obtenerla, vamos a nuestra aplicación, copiamos esta URL, volvemos y la pegamos aquí, luego ingresa un nombre para nuestra aplicación y haz clic en Next. Aquí necesitamos añadir un icono para nuestra aplicación, así que haz clic en Start Icon, selecciona el icono y haz clic en Open. Si no tienes un icono para tu aplicación, puedes visitar este sitio llamado Flaticon y obtener un icono desde allí. Una vez que hayas añadido el icono de la aplicación, haz clic en Make App, luego ingresa estos detalles, haz clic en Register y nuevamente en Make App. Como puedes ver, hemos convertido nuestra aplicación web en una aplicación móvil. Una vez hecho esto, podemos descargar nuestra aplicación, así que simplemente haz clic aquí, haz clic en Download y luego en Download All Files y la aplicación se descargará en tu ordenador. Ahora estamos casi listos, así que descarguemos la aplicación Tic-Tac-Toe en nuestro teléfono. Para hacerlo, necesitamos extraer el archivo zip en nuestro ordenador, así que abramos el archivo que acabamos de descargar, haz clic derecho sobre él, haz clic en extraer todo y luego en extraer. Si abrimos esa carpeta y luego la carpeta Android, puedes ver que tenemos el archivo APK aquí. Una vez que tienes el archivo APK, podemos instalar la aplicación en nuestro teléfono Android, así que abramos una nueva pestaña, luego haz clic aquí y ve a Google Drive. Ahora arrastra y suelta el archivo APK aquí y se subirá a Google Drive. Una vez subido, descarguemos e instalemos el archivo APK en nuestro teléfono, así que vamos a Google Drive, abrimos el archivo APK, hacemos clic en instalar y luego en abrir. Como puedes ver, nuestra aplicación se ha instalado en nuestro teléfono y de la misma manera puedes hacer cualquier aplicación en solo unos minutos. Eso es todo, chicos. Así es como pueden hacer una aplicación usando ChatGPT. Les he dejado todos los enlaces que necesitan en la descripción abajo y si están interesados en crear juegos más avanzados con ChatGPT como este, asegúrense de ver este video. Si les gustó este video, denle un me gusta y dejen un comentario abajo. También suscríbanse y hagan clic en la campanita para más videos como este. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense. Adiós.